Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 24 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas orientado para opositores. Un artículo 24 que empieza hablando con un concepto bastante famoso en la Ley 39/2015, que es el silencio administrativo. En este caso del artículo 24 se habla del silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Pues bien, dice el artículo 24.1. Prestemos mucha atención porque estos artículos 24 y 25 son complejitos a primera vista, pero vamos a analizarlos. 24.1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo, sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de derecho de la Unión Europea o de derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o a su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. Pues bien, estamos en el caso de procedimientos que el interesado ha iniciado de motu propio, por su cuenta, a solicitud del interesado, como bien dice el título del artículo. Y continúa diciendo el artículo, sin perjuicio de la resolución que se debe dictar según el 24.3, es decir, que a pesar de que haya un silencio administrativo, es decir, a pesar de que se cumpla el plazo sin haber obtenido una resolución, la Administración sigue estando obligada a dictar resolución expresa, aunque sea después del plazo. A eso se refiere sin perjuicio de la resolución del 24.3 que ya veremos a continuación. Pero aunque haya pasado el plazo, la Administración debe dictar una resolución expresa. Pues bien, sigue diciendo el artículo, el vencimiento del plazo máximo, sin haberse notificado resolución expresa, es decir, esto es el silencio administrativo. Esta es la definición. Vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa. Esto es el silencio administrativo, el tan famoso silencio administrativo. Pues bien, si se produce, ¿qué ocurre? Pues que por norma general, este silencio legitima al interesado para entender su solicitud estimada por silencio. Así que, estimada. Por norma general, el silencio administrativo será positivo, estimatorio, favorable al interesado. Pero hay unos supuestos en los que esto no será así, excepto los supuestos en los que una norma con rango de ley, es decir, una ley o algo similar a su altura en la pirámide, o una norma de derecho de la Unión Europea o de derecho internacional digan lo contrario. Si estos tres tipos de leyes dicen que el silencio será desestimatorio, será desestimatorio, será un silencio negativo. Si no dice nada, silencio positivo. ¿Qué diferencia hay entre derecho de la Unión Europea y derecho internacional? Podríamos preguntarnos, pues el derecho de la Unión Europea se refiere a normativa que solo es aplicable a la Unión Europea y el derecho internacional es una normativa que abarca relaciones entre estados soberanos y es mucho más amplio en territorio que el derecho de la Unión Europea. Bien, y sigue diciendo el párrafo primero que cuando el procedimiento tenga por objeto acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio, es decir, el silencio negativo, la ley que diga que hay silencio negativo en caso de silencio, deberá fundarse en razones imperiosas de interés general. Es decir, cuando el interesado quiere ejercer una actividad, la ley que diga, porque es una ley, el carácter desestimatorio deberá incluir, en este caso concreto, razones imperiosas de interés general. Eso debe estar en la desestimación de la solicitud. Bien, seguimos. El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia
que se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Por tanto, tenemos en este párrafo nuevos casos de silencio negativo y lo vamos a ir subrayando en negro, tal y como hemos hecho en el primer párrafo. En el caso del derecho de petición, que vamos a subrayar artículo 29 de la Constitución, que ya hemos analizado. En este caso, si se produce el vencimiento del plazo máximo para resolver sin una resolución expresa, el silencio hay que entenderlo desestimatorio y por tanto la petición hay que entenderla como desestimatoria, como silencio negativo. También en los procedimientos en el que se transfieren al solicitante o a terceros o a otros que no son el interesado facultades relativas al dominio público o al servicio público. En esos casos, que son casos cruciales, dominio público, lo público, el servicio público, el silencio también tiene efecto desestimatorio. ¿Qué más? Los procedimientos que impliquen actividades que puedan dañar el medio ambiente. Dañar el medio ambiente. En esos casos, el silencio también es desestimatorio. Y por último, procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones. También desestimatorio. Así que haceros una lista de aquellos procedimientos concretos que tienen efecto desestimatorio en cuanto al silencio. Por norma general, el silencio es positivo, salvo todos estos que estamos mencionando. Y todavía no ha acabado aquí la cosa. 24.1, párrafo 3. El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entiende estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase de resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior de este apartado. Volvemos a ver si el sentido del silencio es estimatorio o desestimatorio, y en este caso será desestimatorio ¿en qué procedimientos? En impugnación de actos y disposiciones, que son mecanismos legales para cuestionar decisiones o normativas de la administración o de los gobiernos. ¿Diferencia entre un acto y una disposición? Pues un acto es una acción más específica y una disposición es una regla más general. Una disposición suele ser un reglamento. Y también efecto desestimatorio, seguimos subrayando en negro, procedimientos de revisión de oficio, iniciados a solicitud de los interesados. Este procedimiento permite a los interesados solicitar la revisión de una decisión administrativa. El interesado solicita que la administración revise de oficio lo que ha hecho. Así que seguimos, estos son los casos, repetimos, en negro, del silencio desestimatorio. No obstante, hay una excepción aquí, que la vamos a subrayar en color azul, de estimación, color azul. Se interpone un recurso de alzada. Un recurso de alzada. ¿Qué es un recurso de alzada? Pues es un mecanismo del interesado en el que el interesado pretende impugnar decisiones administrativas ante una autoridad jerárquicamente superior. Así que una unidad administrativa dicta una resolución, el interesado interpone recurso de alzada ante el superior jerárquico de esa unidad administrativa para que, por decirlo con palabras llanas, el jefe decida. El jefe de esa unidad decida, pues, si ha actuado bien esa unidad administrativa. Pues bien, se interpone un recurso de alzada por interesados. ¿Y por qué se interpone? Porque ese interesado se queja de que se ha desestimado por silencio administrativo su solicitud. Recurso de alzada contra la desestimación por silencio de una solicitud. Obviamente estamos hablando en un artículo 24 de procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Pues bien, el propio recurso de alzada contra la desestimación, contra ese silencio negativo, se entiende positivo, se entenderá estimado el recurso,
silencio positivo, si llegado el plazo de resolución de ese recurso, el órgano competente no dicta y notifica resolución expresa. Así que se entiende, estimado, el recurso de alzada. Vamos a dejarlo así en subrayado. Siempre que no se refiera al párrafo anterior. Las materias del párrafo anterior sí son sí o sí silencio desestimatorio negativo. Así que podríamos decir que este tipo de apreciación sería como el silencio del silencio. El silencio del silencio, materializado en este caso por el recurso de alzada, es positivo. El recurso de alzada se interpone contra un silencio negativo, y si no se resuelve ese recurso en plazo, se entiende estimado el recurso. Así que silencio positivo, se transforma en silencio positivo. Pues bien, de nuevo repito que os hagáis una lista con lo que es estimatorio y lo que es desestimatorio en cuanto a silencio administrativo. Vamos a continuar y vamos a bajar el artículo. No entiendo por qué últimamente... Ah, sí, va bien. Me creía que había fallado esto otra vez. Bien, vamos a bajar al 24.2 y seguir analizando este artículo. 24.2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. Así que, ¿cuáles son los efectos del silencio? Pues en primer lugar nos habla la ley de la estimación por silencio. ¿Y qué efectos tiene? Pues la estimación por silencio tiene consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento, ¿vale? Y la desestimación, ¿qué efectos tiene? Desestimación por silencio, pues esa desestimación por silencio hace o permite a los interesados la interposición de recursos, de que se queje, ya sea administrativo o contencioso administrativo. El recurso de alzada es un ejemplo de recurso administrativo. Ya veremos al final de la ley que hay varios recursos administrativos que serán analizados. Pero de momento, con que sepáis que el recurso de alzada es un recurso administrativo y que se interpone ante el superior jerárquico del que dictó el acto, es suficiente. Bien, seguimos. 24.3. La obligación de dictar resolución expresa, a que se refiere el apartado primero del artículo 21, se sujetará al siguiente régimen. Recordad que aunque venza el plazo, hay que dictar resolución expresa según la ley, es obligatorio. Bien. A. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. Así que, obligación de dictar resolución expresa. En el caso de estimación por silencio, ¿qué hace esa resolución expresa posterior? ¿Cómo deberá ser? Pues solo podrá ser confirmatoria del mismo. Es decir, que si se estima algo por silencio, una resolución expresa posterior no podrá desestimarlo después. Si ya ha habido estimación por silencio, pues seguimos en la misma onda, surfeando la misma ola. ¿Qué ola? La ola de la estimación. Así que solo podrá ser confirmatoria del mismo. La resolución posterior confirma la estimación. Y en el apartado B, en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. Así que, ¿qué ocurre en caso de desestimación por silencio? ¿Qué ocurre con esa resolución expresa posterior al vencimiento del plazo? Pues que no tiene vinculación alguna, sin vinculación alguna al sentido del silencio. Así que esa resolución tiene más libertad de movimiento que en el caso del silencio estimatorio. Y por último, 21.4, finalizando, 24.4, que me he liado con lo del primer párrafo del apartado 3, 24.4, los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer
tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Bien, nos paramos aquí y vamos a analizar, que este párrafo es largo. ¿Qué ocurre con esos actos producidos por silencio? Porque el silencio administrativo produce actos, ya sea estimatorios o desestimatorios. Pues se podrán hacer valer. Los actos producidos se pueden hacer valer, es decir, son válidos. ¿Ante quién? Ante la Administración o persona física o jurídica, pública o privada. Se puede hacer valer los actos por silencio. ¿Desde cuándo producen efectos estos actos? Pues desde que venza el plazo sin que haya una resolución expresa. Desde el vencimiento del plazo. Antes no se puede hacer valer un acto de silencio porque no ha habido silencio. El silencio solo se produce tras vencerse el plazo y que no haya resolución. Así que tiene sentido que solo se puede hacer valer cuando expire el plazo. ¿Y cómo se acredita ese acto producido por silencio? Pues mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluido uno en específico, el certificado acreditativo del silencio producido. Vamos a aquí, vale. Del silencio producido. Bien. Y este es un certificado que la Ley 39 describe. Y dice así: este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Bien, nos paramos. Vemos en primer lugar una primera opción. Se expide de oficio por el competente para resolver. El competente para resolver. Aquel que debería haber resuelto en plazo. Es obvio que se ponga ahora las pilas, ya que no ha cumplido su misión. Pues bien, ¿cuándo lo expide? En un plazo de 15 días. 15 días. ¿Desde cuándo? Desde que expire el plazo máximo para resolver. En 15 días, tras haber vencido el plazo, el competente para resolver expide de oficio el certificado acreditativo de silencio producido. No obstante, hay otra opción. Sigue diciendo el 24.4. Dice así: sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquel en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración o organismo competente para resolver. Así que una opción, y es que el interesado puede pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente, es decir, de los 15 días. ¿Desde cuándo? Desde el día siguiente, ojo, cuidado, siguiente dice aquí, computándose el plazo desde el día siguiente a aquel en que la petición tuviese entrada en el registro de la Administración o organismo competente para resolver. De nuevo, el competente para resolver es protagonista de este párrafo, de este apartado. Así que el interesado puede pedirlo en cualquier momento. Y cuando lo pida, el interesado lo pide y lo registra. Y cuando entra en el registro electrónico del competente para resolver, a partir del día siguiente comienza a computarse el plazo de los 15 días para que expire el plazo, el plazo de los 15 días para emitir el certificado acreditativo de silencio producido. Así que hay dos opciones. Tiene sentido esperarse y que la Administración expida de oficio el silencio, o si el interesado pues está inquieto, pues seguro que pedirá el certificado del silencio. En fin, esto ya son cuestiones personales. Bueno, así que sin más, queda analizado el artículo 24 del silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Muy importante que os hagáis una lista de esos silencios positivos y negativos que hemos dicho. Importante que finalmente la Administración resolverá sí o sí, aunque ni cumpla el plazo, acabará resolviendo,
según la ley 39. Y que bueno, los actos producidos por silencio se pueden hacer valer también. Esos actos producidos por silencio, tras cierta tramitación, se pueden hacer valer, según el 24.4. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo 25. Un saludo.